Un cachorro de pastor alemán apareció corriendo, lleno de barro y sangre, en medio de una obra en construcción. Nadie entendía qué hacía ahí, ni por qué ladraba sin parar, pero lo que intentaba decir, salvaría una vida, y cuando los obreros lo siguieron, lo que encontraron entre los escombros los hizo llorar. Antes de comenzar, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like, así podremos seguir contándote historias reales de valor, esperanza y amor animal, que tocan el alma. Esta no es una historia sobre un rescate cualquiera, es la historia de un cachorro que no se rindió. Aunque todo estaba perdido, quédate hasta el final, te prometo que vas a llorar, pero también vas a creer de nuevo. La mañana había comenzado como cualquier otra en el sitio de construcción, del lote 17, en las afueras de San Miguel del Sur. Era un terreno amplio, lleno de polvo, grúas, vigas de acero, y el ruido constante de martillos y taladros. Los obreros llegaban con sus termos, saludaban con un cabezazo y se perdían entre las estructuras. A medio levantar, a las 9:37, alto, un ladrido agudo, rompió la rutina. No era un ladrido común, era insistente, desesperado, un ruido que no venía de ningún perro del barrio. Nadie lo reconocía. Algunos obreros dejaron lo que hacían y giraron la cabeza hacia la entrada del terreno. ¿Y ese perro?, preguntó uno, limpiándose el sudor con la manga. Parece un cachorro. ¿Vieron cómo corre? Era un pastor alemán de no más de 4 meses. Estaba cubierto de barro, con el pelaje erizado, las patas ensangrentadas y una mirada tan intensa que parecía gritar sin palabras. Corría entre los trabajadores, chocaba contra sus botas, ladraba mirando hacia la salida, y volvía, como si intentara guiarlos a algún lugar. Al principio lo ignoraron, pensaron que estaba perdido, pero entonces alguien notó algo. Tiene sangre en la oreja, y mira cómo cojea. Un silencio breve se impuso entre el bullicio de la obra. El encargado, Santiago Rivas, un hombre de voz fuerte pero corazón blando, se acercó, se agachó y extendió la mano. El cachorro no mordió, solo lo miró, y volvió a ladrar con más fuerza. ¿Qué pasa, chico? ¿Estás solo? El perro dio media vuelta, trotó hasta la reja, y volvió, como diciendo, síganme. Santiago frunció el ceño, creo que quiere mostrarnos algo. 3 obreros lo siguieron, más por curiosidad que por otra cosa. El cachorro atravesó el polvo, esquivó el tráfico, cruzó la calle sin mirar, y se metió por un sendero de tierra que conducía hacia una zona abandonada, un lote baldío con restos de metal, escombros y viejos contenedores de obra. Ahí, en medio del desastre, se escuchó un quejido débil. «SHHH», dijo uno de los obreros. ¿Oyeron eso? Se acercaron lentamente. El cachorro corría en círculos, ladrando con desesperación, hasta que se detuvo frente a un cúmulo de vigas oxidadas caídas, y entonces la vieron, una pastora alemana adulta, atrapada entre barras de hierro torcidas, con el lomo herido, respirando, con dificultad, sus ojos abiertos, pero apagados por el dolor. Estaba viva, pero no por mucho tiempo. Los hombres se quedaron helados. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? ¿Cómo llegó? ¿Y el cachorro? ¿Es su hijo? Santiago no dudó. Vamos, traigan guantes, palas, lo que sea. Esta perra está viva. El cachorro no se apartó ni un segundo. Se metía entre las piernas, se asomaba entre las varillas, lamía la cara de su madre, como pidiéndole que aguantara. Ella lo miraba, apenas, pero cuando él se acercaba, su respiración se aceleraba. Todavía sabía que no estaba sola. El tiempo corría, y el rescate apenas comenzaba. Las varillas estaban frías, oxidadas, y muchas de ellas estaban hundidas como cuchillas entre los escombros. Algunas incluso atravesaban partes del suelo blando, como raíces metálicas, atrapando a su presa. La pastora alemana estaba medio enterrada entre el polvo y los hierros torcidos. Tenía la pata trasera izquierda claramente fracturada, y su costado sangraba desde una herida profunda, seguramente provocada por una de las barras. Al caer, el capataz, Santiago, se quitó el casco. Esto va a costar trabajo y tiempo que, tal vez no tengamos. El cachorro,
al que uno de los trabajadores ya había empezado a llamar Bruno, no se alejaba, se metía entre los huecos de los hierros, lloriqueaba, lamía el hocico de su madre, y ladraba si alguien se movía bruscamente. Era como si supiera que un solo movimiento mal hecho podría matarla. Tranquilo, campeón, dijo Omar, el más joven del equipo, con voz suave. Nadie va a hacerle daño, vamos a sacarla. Sí, Bruno lo miró fijamente, y por primera vez, se calmó. Los hombres comenzaron a trabajar. Trajeron gatos hidráulicos, maderas para hacer palanca, un par de sierras. Santiago llamó a un veterinario, de emergencia. Si la sacamos viva, la va a necesitar en segundos. Mientras tanto, el polvo se levantaba, el sol quemaba, y cada sonido metálico hacía que la perra gemiera más fuerte. Cuidado, no muevan esa viga, gritó uno de los obreros. Está presionando su abdomen. Si la levantamos mal, la partimos en dos. Santiago apretó los dientes. Entonces usen la tabla, metámosla por debajo, despacito. El trabajo se volvió quirúrgico, metro a metro, palmo a palmo, como si estuvieran desenterrando un tesoro frágil, pero vivo. Bruno jadeaba, ya no ladraba, se había sentado junto a la cabeza de su madre, observando todo, y cada vez que uno de los obreros se acercaba, él levantaba las orejas y olfateaba, como asegurándose de que no vinieran a hacer daño. Santiago se agachó y le puso una mano en el lomo. Tranquilo, pequeño, estamos de tu lado. Después de 47 minutos de trabajo ininterrumpido, lograron aflojar las 3 vigas principales. Una de ellas, la más pesada, estaba presionando su torso. Ahora es todo o nada, dijo Omar. Cuando levantemos, hay que sacarla rápido, y si no puede moverse, entonces la sacamos entre todos. Pero tiene que ser ya. 1, 2, 3. Los obreros levantaron. El polvo voló. Un grito ahogado escapó de la boca de la perra. Bruno se lanzó hacia adelante, y entonces, con un esfuerzo que parecía imposible para alguien tan herida, ella arrastró su cuerpo unos centímetros, y luego se dejó caer. Omar se metió, la sujetó con una manta, otro le ayudó con las patas, y así, entre 2 hombres sudando como si fueran 10, la sacaron de aquel infierno de hierro. La perra no se movía, sus ojos estaban abiertos, pero borrosos. Bruno gemía, dando vueltas a su alrededor. Buscaba una reacción, una señal, y entonces, ella levantó la cabeza, apenas, pero fue suficiente. Seguía viva. El veterinario llegó 6 minutos después. Vamos, al camión, rápido. La subieron con cuidado. Bruno intentó subir también, pero tropezó con el peldaño. No lo dejen afuera, gritó uno de los obreros, y sin decir más, Omar lo cargó en brazos y lo puso junto a su madre. Mientras se alejaban con la sirena encendida, Santiago miró el terreno destruido. Todo esto, para salvar a alguien que ni siquiera habla. Otro obrero lo miró y dijo, ¿estás seguro? Porque ese cachorro habló más fuerte que muchos humanos. Y mientras la ambulancia veterinaria se perdía entre el polvo, Bruno seguía lamiendo la cara de su madre, y su corazón, aunque pequeño, latía con la fuerza de 1000 ladridos. El olor a desinfectante lo confundió. Bruno nunca había estado en un lugar así. Pisos brillantes, paredes blancas, gente con batas que hablaban rápido, luces frías que no daban calor, y su madre, recostada sobre una camilla metálica, apenas moviéndose. El veterinario, un hombre de unos 50 años llamado Dr. Nicolás Dávila, hablaba sin rodeos. Fractura expuesta en la cadera, heridas profundas en el abdomen, no hay hemorragia interna visible, pero está en estado de shock. Vamos a estabilizarla, no prometo nada. Bruno no se movía, lo habían dejado entrar a la sala de espera, envuelto en una toalla sucia, con los ojos fijos en la puerta por donde se habían llevado a su madre. No ladraba, no lloraba, solo temblaba, como si la ausencia la sintiera en los huesos. Una de las asistentes intentó acercarse. Pobrecito, debe estar asustado. Le ofreció agua. Bruno la olió, pero no bebió. Sus ojos no se despegaban del pasillo. Pasaron 30 minutos, 40, 1 hora, y entonces, apareció el doctor. Sigue con nosotros, pero está débil, muy débil,
necesita reposo absoluto y antibióticos. Las próximas 24 horas son cruciales. Santiago, que había esperado junto a los obreros, preguntó, ¿podemos dejarla aquí? Por supuesto, pero el cachorro debe irse, aquí no puede quedarse. Y fue en ese momento cuando Bruno reaccionó. Corrió hasta la puerta que daba a la sala, arañó el vidrio, ladró por primera vez desde el rescate. Tranquilo, muchacho, dijo Omar, intentando calmarlo, te va a ver pronto. Pero Bruno no quería después, quería ahora. El doctor lo observó, cruzó los brazos, suspiró, Dios mío, está más preocupado que muchos humanos que dejan a sus animales. Después de unos segundos, cedió, está bien, pero que no moleste, si hace ruido, lo saco. Bruno entró corriendo, saltó junto a la camilla, apoyó su cabeza sobre el pecho de su madre, y por primera vez en horas, cerró los ojos. La madre respiraba, lento, el suero goteaba, las vendas cubrían las heridas, pero había paz, porque su cachorro estaba allí, y eso, de algún modo, la mantenía despierta. Esa noche, Bruno no se movió, ni cuando apagaron las luces, ni cuando el doctor volvió a revisarla, ni siquiera cuando le ofrecieron comida. Solo la miraba, y de vez en cuando, le daba un pequeño lamido en la oreja, como si dijera, «Todavía estás aquí, no te vayas». A la mañana siguiente, el doctor volvió a entrar, se acercó en silencio, la pastora seguía respirando, y Bruno seguía firme, a su lado. «Increíble», murmuró Dávila, «esa conexión es lo que la está manteniendo viva». Fuera de la clínica, los obreros regresaron a su trabajo, pero dejaron algo antes de irse, una caja con alimento, una manta limpia, y una nota que decía, para la madre valiente y su cachorro guardián, gracias por mostrarnos qué es el amor. Mientras tanto, Bruno seguía ahí, no entendía de hospitales, ni de cirugías, ni de sueros, pero entendía una sola cosa. No iba a dejarla sola, no otra vez, no mientras le quedara un solo ladrido en el pecho. Habían pasado 3 días desde el rescate. La clínica ya no era un lugar extraño para Bruno. Reconocía los pasillos, el sonido de las ruedas de los carros metálicos, incluso el olor de las vendas, pero más que nada, reconocía el ritmo de la respiración de su madre, que cada vez era un poco más fuerte. La herida en el costado estaba cerrando, la fiebre había bajado, la fractura, aunque grave, estaba inmovilizada. Es una luchadora, decía el doctor Dávila, y tú, pequeño, eres su sombra. El personal de la clínica se había encariñado con Bruno, le daban pequeñas croquetas, lo dejaban dormir junto a la camilla, incluso le hablaban como si entendiera cada palabra, y quizás entendía más de lo que pensaban. Pero el 4.º día, llegó una conversación que Bruno no podía oír, pero sí sentir. Una señora de voz firme, vestida con chaqueta del ayuntamiento, hablaba con el veterinario en la recepción, sin chip, sin dueño registrado, nada, ni placa, ni señales de haber tenido familia, y nadie los ha reclamado. Entonces deben ir al refugio municipal. Son protocolo, incluso el cachorro, sobre todo el cachorro, aún es adoptable. Esa noche, el doctor entró con una expresión distinta. Bruno lo olió y supo que algo estaba mal. Pequeño, tengo que hablar contigo. Bueno, en realidad, con tu mamá. Se sentó junto a la camilla. La perra lo miró, sin moverse. Bruno se acomodó a su lado, tocando su costado con la nariz. Mañana vendrán por ustedes. Los llevarán al refugio. No puedo evitarlo, pero haré lo posible por encontrar una salida. Bruno no entendía las palabras, pero comprendía el tono, y cuando el doctor salió, caminó hasta la puerta, y se quedó ahí, en silencio, como si vigilara, como si esperara algo, o a alguien. Al amanecer, el camión del refugio llegó, una jaula, un formulario, una decisión. La perra estaba lo suficientemente estable para ser trasladada. Bruno ladraba sin cesar. No era rabia, era angustia pura. El conductor del camión quiso tomarlo en brazos. Bruno se soltó, corrió, se escondió detrás de la camilla, se puso frente a su madre como un escudo. Nona, será fácil, murmuró el conductor. Está encariñado. No,
corrigió el veterinario, no está encariñado, está ligado. Pasaron 15 minutos de lucha suave, hasta que el doctor alzó la mano. Esperen, tengo una idea. Marcó un número, esperó, y cuando le respondieron, sonrió. Omar, ¿te acordás del cachorro? Necesito que vengas, con una caja grande, y el corazón abierto. Una hora después, Bruno viajaba en una camioneta vieja rumbo a la obra de nuevo, pero esta vez, sin su madre, se había quedado en la clínica. Para completar el tratamiento, la jaula la esperaba en el refugio, pero el doctor logró retrasar su traslado por 2 días más. Ahora, Bruno tenía un objetivo, encontrarle un hogar, a los dos, y todo comenzaba por volver al lugar donde su ladrido fue escuchado por primera vez. Bruno no entendía por qué estaba solo otra vez. Iba en la parte trasera de la camioneta de Omar, con una manta que olía vagamente a su madre. Había pasado de un suelo frío de metal en la clínica a una caja de cartón forrada con trapos viejos, pero lo peor no era eso, lo peor era el silencio, porque su madre ya no estaba al lado, y eso lo rompía por dentro. Omar miraba por el retrovisor. Tranquilo, campeón, no te estoy abandonando, te estoy llevando con nosotros. Vamos a ayudarte. Sí, Bruno no lo sabía, pero Omar llevaba horas llamando a amigos, conocidos, proteccionistas, incluso viejos compañeros de la obra. Necesitaba encontrar a alguien dispuesto a adoptar a los dos. Separarlos no era una opción, al menos no para Bruno, y ahora, tampoco para él. Cuando llegaron a la obra, Bruno bajó como si volviera a su territorio, olió la entrada, el polvo, la sombra del árbol donde se había sentado a esperar el primer día, y entonces, sin avisar, comenzó a correr. Fue directo hasta la caseta de herramientas, luego al container donde almorzaban los obreros, ladraba, buscaba, saltaba sobre las botas. ¡Ey! Bruno volvió, gritó uno de los trabajadores. ¿Y su mamá? Omar bajó la cabeza. Está viva, pero si no conseguimos algo pronto, se la llevan al refugio, y ahí puede ser el final para ambos. Los hombres se miraron. No eran activistas, no eran ricos, pero en esos días, ese perro había removido algo que ninguno sabía que tenía: empatía profunda. Yo tengo un primo que vive en las afueras, con patio. Mi vecina rescata galgos. Seguro conoce a alguien. Pongamos una publicación, con fotos. Mientras tanto, Bruno seguía buscando, olía la reja, corría hacia el portón, se sentaba, miraba, y luego, ladraba al vacío. Era como si supiera que el tiempo corría, que el amor también podía vencerse, si nadie hacía algo. Esa tarde, Santiago, el capataz, volvió de un viaje, no sabía nada. Cuando lo vio, Bruno corrió hasta él, se sentó, y levantó una pata, como saludándolo. Santiago, que había sido quien lo vio llegar por primera vez, sintió un nudo en el estómago. ¿Dónde está la mamá? Omar se lo explicó en silencio. Santiago no dijo una palabra, solo sacó su celular, marcó, y esperó. Sí, soy yo, escúchame, tengo algo importante. Esa noche, en la casilla de obra, Bruno comió junto a todos. No se movía mucho, pero sus ojos volvían una y otra vez al portón, como si esperara que su madre apareciera de repente, caminando erida, pero entera. Y aunque eso no pasó, algo sí cambió. A la mañana siguiente, llegó una camioneta gris. Una mujer bajó, tenía el cabello recogido, botas de campo y una sonrisa sincera. Soy Teresa, directora de un refugio privado. Me contaron del caso. Quiero conocer al cachorro y ver a su madre. Bruno la olió, no retrocedió, solo movió la cola, lento. ¿Querés que los mantenga juntos? Bruno no respondió, pero Teresa ya había entendido todo. Vamos por ella, ahora, id. En ese instante, Bruno ladró, pero no era de miedo, ni de tristeza. Era un ladrido nuevo, firme, claro, como si dijera: gracias. Todavía no se terminó. La camioneta gris de Teresa se detuvo frente a la clínica veterinaria al mediodía. Bruno, sentado en el asiento del acompañante, estaba inquieto, movía las patas, giraba la cabeza, jadeaba sin parar. Sus sentidos estaban desbordados, como si su corazón hubiera llegado antes que el vehículo. Teresa se bajó y abrió la puerta. Vamos, campeón, es hora.
Bruno no necesitó correa ni palabras, saltó, olfateó el aire y caminó directo hacia la puerta automática. La recepcionista, que lo había visto irse apenas un día antes, se llevó la mano al pecho. ¿Volvió? Sí, respondió Teresa, pero no solo para verla, vino a llevársela con él. El doctor Dávila salió de la sala con bata blanca y una sonrisa honesta. Volviste, muchacho, y justo a tiempo. Tu madre está estable. Se mantuvo tranquila, pero no comió hasta anoche. ¿Sabes cuándo empezó a comer? Después de que labraste por última vez al irte, lo condujeron a una sala más pequeña, con luz tenue. Allí, sobre una camilla baja y rodeada de mantas, estaba ella, la madre de Bruno, acostada con la cabeza apoyada sobre una almohada improvisada. Cuando lo vio entrar, no movió el cuerpo, solo los ojos. Bruno se acercó despacio, la olió, se echó a su lado, y entonces, apoyó su frente contra la de ella. No hicieron ruido, no se movieron, solo respiraban, y en esa quietud, había algo sagrado. Teresa lo observó en silencio. El doctor cruzó los brazos y murmuró, no, necesitan explicaciones, solo tiempo. Pasaron 2 días más en observación. Teresa llevó comida, una cama grande, juguetes, y sobre todo, una decisión. Tengo un terreno amplio, en zona rural, con sombra, espacio, silencio. Ambos pueden vivir tranquilos. No voy a separarlos, nunca. El último día en la clínica, Bruno parecía distinto, más alerta, más confiado. La madre aún no caminaba del todo, pero con ayuda podía mantenerse en pie. Salieron juntos por la puerta principal, la madre cojeando, Bruno escoltándola. El personal los despidió como a héroes, y de algún modo, lo eran. En la camioneta, Teresa acomodó una manta limpia en el asiento trasero. Esta vez, si se van a casa, Bruno saltó primero, luego ayudaron a su madre. Cuando se acomodaron, Teresa cerró la puerta. Listo. Durante el viaje, el paisaje cambió, de concreto a árboles, de bocinas a pájaros, de dolor a calma. Bruno miraba por la ventana. La madre dormía, respirando sin esfuerzo por primera vez en semanas, y entonces, el sol rompió las nubes. Un rayo dorado iluminó el interior del vehículo, y en ese instante, Teresa murmuró algo sin saber, que el cachorro podía entender. Lo lograste, pequeño, la salvaste. Bruno cerró los ojos, y por primera vez en su corta vida, se sintió seguro. Ya no tenía que correr, ni labrar, ni buscar ayuda. Ya no era un cachorro perdido, era un hijo, que había cumplido una promesa. Pasaron 3 meses desde el día en que Bruno y su madre llegaron a su nuevo hogar. La casa de Teresa no era grande, pero tenía todo lo que ellos nunca habían tenido: espacio, sombra, silencio, amor sin condiciones. La pastora, ya bautizada como Mara, caminaba sin cojer, había recuperado peso, energía y hasta ladraba cada vez que alguien pasaba cerca de la verja, pero no por miedo, sino porque, por fin, se sentía parte de algo. Bruno había crecido, ahora corría libre por el terreno, perseguía mariposas, enterraba palos y dormía con la panza al aire, pero lo más importante, nunca se alejaba demasiado de Mara. Dormían juntos, comían juntos, y cuando Teresa salía a caminar, iban con ella, uno a cada lado, como si escoltaran al destino que, por fin, les había dado una segunda oportunidad. Una mañana, Teresa recibió la visita de un periodista local. Había oído rumores sobre el cachorro que había guiado a los obreros hasta su madre herida. Quería conocerlos, contar su historia. Teresa aceptó, y mientras el periodista sacaba fotos, Bruno se sentó junto a su madre. No se movió, solo miró, y la imagen recorrió las redes. Los comentarios se multiplicaron. Esto es lo que significa amar sin palabras. Un cachorro con alma de héroe. No lloraba desde hacía años. Hoy lo hice. La historia llegó incluso a oídos del municipio. El mismo funcionario que había ordenado enviarlos al refugio fue quien ahora entregó una placa de reconocimiento. Por recordarnos, dijo en voz alta que la lealtad no tiene especie, y que el amor no necesita hablar para ser entendido. Teresa sonrió mientras Bruno olfateaba la medalla. Mara, con
elegancia y serenidad. Se quedó junto a su hijo como si supiera que todo eso era por él, pero la historia no terminó ahí. Un día, una familia con una hija pequeña visitó el refugio. Habían perdido a su perro hacía un año. Buscaban otro, pero no querían reemplazos. Querían una historia, una conexión, y cuando la niña se sentó en el suelo, Bruno se acercó, lento, con cuidado, apoyó la cabeza en su pierna, y la niña sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Él es el héroe del que todos hablan. Sí, respondió Teresa, pero también es un cachorro, todavía tiene mucho por vivir. Mara observaba desde la sombra, no ladró, no se puso nerviosa, solo se acostó, como si dijera, ya está listo, puede volar. Después de días de reflexión, Teresa tomó una decisión difícil. Sabía que Bruno sería feliz, que tendría una niña para cuidar, un jardín, una nueva misión, y que ella ya no tenía que protegerlo. La despedida fue suave. Teresa lo abrazó, Mara lo lamió por última vez, y Bruno no lloró, solo caminó hacia su nuevo hogar, sin mirar atrás, pero sin olvidar. Pasaron los años. Bruno se convirtió en leyenda local, visitaba escuelas con su nueva familia, ayudaba a niños con miedo a los perros, inspiraba a adultos a adoptar. Mara envejeció en paz, rodeada de sol y silencio. Teresa seguía escribiendo cartas que nunca enviaba, y en cada una, decía lo mismo. Gracias por enseñarme que un cachorro puede salvar más que una vida, puede salvar el alma. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like, y compártela con alguien que ame los animales, porque a veces, los héroes no llevan capa, llevan barro en las patas, cicatrices en el cuerpo, y un amor que jamás se rinde.